Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos, aquí en el Diario del Empresario. Hoy estaremos hablando con Luis Zubizarreta, presidente de Carbió, director de Relaciones Institucionales de Dreyfus y uno de los hombres que más conoce el negocio del biodiesel aquí en la Argentina. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bueno, arranquemos por el biodiesel, ¿no? Un negocio nuevo, para muchos desconocido, pero más que interesante, con mucha inversión, sobre todo en Santa Fe, en Córdoba, con plantas que han apostado fuertemente. ¿Cómo nace el negocio este? Mira, la Argentina, claro, mucha gente no sabe ni siquiera qué es el biodiesel. El biodiesel, claro, en definitiva, es aceite vegetal transformado en gasoil, claro, con un proceso químico. La Argentina tiene enormes excedentes de aceite. Todo el mundo conoce la soja y saben que Argentina produce soja, pero pocos saben lo que es la soja. La soja, si querés, tiene dos componentes. Uno es la proteína vegetal, sí, que es lo que tiene más demanda porque eso produce carne en definitiva. Claro. Y después tiene como un subproducto que es el aceite. Aceite en el mundo sobra. Es un producto con poca elasticidad porque en realidad nadie le pone más aceite porque es barato. Entonces, cuando hay mucha soja y crece la soja, hay cada vez más aceite y el mundo no lo necesita. Así que el biodiesel surgió como una buena idea de diversificar. Digamos, ¿qué hacemos con tanto aceite que nos sobra en la Argentina? La Argentina es el principal exportador de aceite de soja del mundo. Bueno, transformémoslo en algo que no es aceite para venderlo como una cosa distinta. Y bueno, lo transformamos en energía y empezamos a producir biodiesel. ¿Esto en qué año? Y esto surgió, te diría que en el año 2006, 2007. Ajá. Y en realidad se apalancó mucho por un conflicto que hubo, que no sé si te acordás, en el año 2010, nuestro principal comprador de aceite de soja era la China, y los chinos dejaron de comprar aceite de Argentina, porque dijeron, nosotros queremos agregarle valor a la soja en China, y entonces compramos más poroto y no tanto aceite, y eso generó que la Argentina se quedó con mucho aceite que no sabíamos a dónde venderlo, lo teníamos que ir a vender a la India compitiendo contra el aceite de palma, que era un aceite más barato. Sí. La India es un país, digamos, con restricciones económicas. Bueno, para entrar en ese mercado, el precio del aceite de soja bajó muchísimo. Y ahí se potenció esta idea de decir, bueno, transformemos este aceite de soja en otra cosa, en gasoil. En ese momento, acordate que el precio del combustible estaba alto. Claro. Y vendámoslo, ¿a dónde? A Europa. A los países que tienen corte. Europa fue nuestro principal destino porque Europa tenía un corte obligatorio. Ya habían avanzado ellos en este tema. Mucho. Y tenían esta conciencia de sustentabilidad muy instalada que exigía un corte obligatorio. Entonces, bueno, nosotros empezamos a producir biodiesel y a venderlo crecientemente a Europa. Llegamos a vender 1,5 millones de toneladas en Europa. Se hicieron muchas inversiones, como vos decís, a partir de ese momento. Y bueno, la Argentina construyó, con inversiones de muchos cientos de millones de dólares en plantas, una capacidad de casi 4,5 millones de toneladas anuales de biodiesel. Como te digo, parte del mercado doméstico, parte de otros mercados, pero principalmente orientado a Europa. Capacidad para 4,5 millones de toneladas. Exactamente, que te diría más o menos la mitad, un poquito más de la mitad del aceite de soja que producimos. Claro. Y consecutivamente fue aumentando el nivel de corte en la Argentina. Exactamente. La Argentina también dijo, bueno, tenemos, si querés, un producto que producimos nosotros, aprovechemos, utilicémoslo en vez de importar gasoil. Con una buena estrategia empezamos a consumir biodiesel y hoy el corte está en torno al 10%, que equivale más o menos a un volumen de 1 millón de toneladas por año. Poca gente sabe que cuando le está cargando gasoil a su auto o a su equipo en el campo, le está poniendo un 10% de aceite de soja. Si querés. Aranguren anunció que lo va a llevar el corte a un 25% si es que ingresan los motores estos. Sí, pero eso es etanol. Eso es en etanol. En biodiesel creo que podemos apuntar a un corte de 15%. De un 15%. Sí, porque hay algunas restricciones ahí de los motores. Perdón, los primeros motores gasoleros que hubo de Daimler eran con aceite de maní. O sea, podríamos consumir 100% aceite o si querés biodiesel, pero bueno, me parece que eso va a llevar un tiempo. Va a llevar un tiempo, vos. Y hoy la capacidad de la instalada está utilizándose a full o hay una capacidad ociosa. Hoy, bueno, hubo un proceso, como te decía, le vendíamos mucho a Europa y en el año 2012 la industria europea se sintió un poco amenazada por un producto barato y bueno que era el argentino, salió a proteger. Cuento corto, nos pusieron una restricción arancelaria importantísima por un supuesto dumping que la Argentina hacía, totalmente injustificada, y nos cerraron ese mercado, con lo cual la industria quedó
aniquilada. Descolocada, digamos. Sí. Tuvimos una suerte durante un tiempito y es que como el precio del petróleo, ¿te acordás? Valía un montón. Sí. Hubo un momento en donde el barril llegó a $100, con lo cual el gasoil era carísimo, entonces empezamos a vender biodiesel a otros destinos para que algunos traders de combustible lo blendeaban con el gasoil. Claro. Y eso duró hasta que el petróleo se derrumbó. Cuando el petróleo se derrumbó nos quedamos con una altísima capacidad ociosa. Pero llegaron las buenas noticias, porque hoy viernes 16 de septiembre, esa restricción de Europa dijeron que se levanta. Sí, en realidad, bueno, empezamos a vender algo de biodiesel a los Estados Unidos, con un esfuerzo enorme, porque Estados Unidos tiene exigencias ambientales enormes y te exige certificación y trazabilidad, pero bueno, parte de la industria empezó a funcionar vendiendo a Estados Unidos y hoy, como bien decís, hubo un hito muy importante e interesante, y es que la Corte Suprema de la Unión Europea le dijo a su gobierno, nosotros hicimos una demanda, ¿no es cierto? Lógico. Y le dijo a su gobierno, señores, esto que hicieron es absolutamente injusto, con lo cual tienen que llevar a cero esa retención. Te aclaro que hay dos caminos que estamos haciendo para retomar la apertura del mercado europeo. Uno es este de la Corte Suprema de la Unión Europea y otro es la OMC, en donde también la Argentina hace pocos meses obtuvo un contundente resultado, en donde la OMC dijo, la Argentina tiene razón, Europa tiene que modificar los aranceles. La Unión Europea apeló ese veredicto de la OMC y ahora, bueno, ganamos también la Corte Suprema. Tenemos la expectativa de que seguramente tal vez apelen de vuelta a esto, pero estamos llegando al final del túnel, claro, en donde vamos a probablemente antes de fin de año se pueda estar enviando nuevamente. Y no es menor, porque como te digo, le vendíamos 1,5 millones de toneladas de biodiesel a Europa, y si eso lo llevas a números, al precio que tiene hoy el biodiesel, son $1.200 millones de exportaciones que... Es una notición. Sí, es una notición. Y tiene un impacto muy interesante. Yo veo dos aristas. Uno es en el agregado de valor, viste, claro, que siempre el gobierno viene hablando de este tema y nosotros coincidimos en que tenemos que vender más trabajo argentino, sí, y bueno, es una buena noticia. Porque le vamos a volver a sacar aceite al mundo, si querés. Claro. Vamos a tener más selectivos para vender nuestro aceite que nos sobra. Bueno, sí, y va a movilizar nuevas inversiones tal vez, ¿no? Algunos que ya digan, este negocio ahora camina en serio. Exactamente. Lo que quiero destacar acá es que la Cancillería nos apoyó desde lo técnico en todo este proceso, sí, y bueno, el gobierno, el presidente Macri, tuvimos algunas reuniones y la verdad que llevó el tema a todos los foros, así que la verdad es que también es un esfuerzo grande que la Argentina hizo como una política de Estado que estuvo muy bien. ¿Y esto fue de la administración también anterior? También, sí, correcto. La verdad es que la Cancillería... Las cancillerías. La parte técnica funcionó muy bien. Funcionó bien. El otro tema es Perú, ¿no? Que también... avanzó al igual que la Unión Europea con una restricción. Bueno, todavía no es definitiva y tenemos la expectativa de que eso se frene, sobre todo con este fallo, pero Perú fue un poco en la dirección de Europa, de decir, queremos cerrar este mercado para producirlo localmente al biodiesel, y ahí también están en un proceso de ponernos algún arancel por supuesto dumping que, bueno, corre la misma suerte que el de la Unión Europea, tendremos que ir a la OMC, pero bueno, lo malo de estas cosas es que mientras tanto... Se pierde tiempo. Se pierde tiempo y aparte el consumidor, porque al final el que sufre es el consumidor europeo o peruano. Claro. Porque si nosotros le vendemos es porque tenemos buen precio y buena calidad. Si nos cierran ese mercado, venderá otro más caro. Entonces, ¿quién paga en todas estas cosas? ¿Y cómo es el negocio futuro, Luis, teniendo en cuenta esta nueva notificación europea, lo que puede llegar a pasar con Perú, la mayor demanda de biodiesel en el mundo de Argentina? ¿Vos crees que va a haber nuevas inversiones en el sector, que va a haber una mayor tonelaje de procesamiento? ¿Tiene alguna planificación desde Carvio? Yo creo que tenemos una capacidad importante ya de producción, tenemos plantas muy eficientes. Me parece que, no sé si va a haber inversiones inmediatas, aparte, viste, estos movimientos que hemos tenido en estos años también me asustan un poco, por decir, bueno, mañana que generan prudencia. Sí, yo no sé si va a haber masivas inversiones, pero sí vamos a poner a funcionamiento esa industria, generar más trabajo, y eso es importante. Vamos a Dreyfus, porque vos tenés varios roles, ¿no? Sos director de bolsa, pero las dos más importantes son tu presidencia en Carvio y tu dirección de relaciones institucionales en Dreyfus. Hace un par de meses, creo que fue en julio, vino la CEO de Dreyfus, exacto, de apellido, la dueña.
Estuvieron en Bahía Blanca, con inversiones importantes en el puerto de Bahía Blanca. Sí, efectivamente. Y esta semana vino el CEO de Dreyfus y se reunió con el presidente del mini Davos, Sí, señor. anunciando también posibles inversiones. Exactamente. Es decir, que están apostando muy fuerte a Argentina y a la región. Sí, sí, sí. Dreyfus tiene una raíz muy fuerte acá en la Argentina. Siempre la verdad es que cumplimos un rol que creo que es el de todos los exportadores y aceiteros, que es generar economías de escala y eficiencias logísticas. Y en esa línea nosotros ya tenemos 3 puertos en la Argentina, tenemos fábricas de aceite, de biodiesel con escala, Sí. con precios competitivos que nos permiten pagarle en un mercado en competencia como el que tenemos, pagarle un precio un poquito mejor al productor. Y yendo particularmente a Dreyfus, sí, hicimos un puerto nuevo en Bahía Blanca hace poco, que lo ampliamos, y a donde vino, como bien decís, el presidente Macri a inaugurarlo, y vino la dueña de Dreyfus. Ella se fue muy entusiasmada, viendo una Argentina que está tomando decisiones inteligentes en nuestro sector. Nosotros estamos convencidos de que la producción va a crecer, y con el presidente Macri lo que hablamos en nuestra última reunión, que vos mencionás en este mini Davos, fue justamente que nosotros creemos que gran parte de ese crecimiento de la producción tiene que venir del norte, de las zonas más marginales, de las zonas más pobres de la Argentina, que necesitan que haya actividades viables, como la agroindustria. Entonces, viendo ese crecimiento, creemos que para que eso suceda tiene que mejorar la logística. Y de lo que hablamos con el presidente es de la necesidad de que el ferrocarril funcione, que funcione de un modo eficiente, y que para eso el Estado Nacional está haciendo inversiones en las vías y en materia rodante, pero los privados tenemos que hacer inversiones a costo de la vía. Hay que implementar la ley que salió hace poco de Open Access, que va a permitir la competencia en la vía, para que haya vagones de diferentes operadores y las tarifas bajen. Sí. Y nosotros nos conectemos con ese tren de un modo eficiente en los puertos, de modo tal que, haya un flete más bajo, y el productor pueda competir contra otros productores de otras regiones del mundo que ya están haciendo los deberes. Te mencionaba antes Brasil o Estados Unidos. Los brasileros, Mato Grosso, están muy alejados de los puertos, pero están abriendo salidas por el corredor norte, que ellos le dicen por el Amazonas. Y nosotros, si queremos competir y seguir aumentando nuestra producción, tenemos que tener mejores puertos, pero sobre todo mejor transporte en el interior. Y nosotros, estamos muy interesados en seguir invirtiendo en esa línea para que esa creciente producción crezca y, más puertos, más... La línea es un poco revitalizarlo, la idea famosa del norte grande, ¿no? El casquete norte del país, revitalizarlo, y en línea con este plan Belgrano que fue anunciado, pero que todavía no arranca. La semana que viene, la otra, va a estar acá José Cano charlando, pero que no tiene todavía asignado el presupuesto. Hay todavía dificultades para que comience a funcionar ese plan posiblemente, pero si queremos que esa zona, que insisto, es la más pobre de la Argentina y la más poblada, porque si vos mirás, tiene una densidad más alta que el sur, le tenemos que dar sustentabilidad económica, y para que eso suceda tiene que haber fletes competitivos. Porque yo la otra vez hicimos en Axoja un trabajito interesante para comparar primero qué tipo de transporte usa la Argentina, y usamos acá el camión cuando en Brasil o en Estados Unidos usan la barcaza o el vagón. Pero además, cuando comparas lo que sale un flete de vagón en la Argentina y cuánto cuesta el mismo flete para la misma distancia en Estados Unidos o en Brasil, acá vale el doble. Claro. Y entonces, en parte porque el combustible tal vez está un poco alto, hay un montón de motivos, pero tenemos que ver cómo atacamos ese tema. No digo que seamos más baratos que Brasil, pero tenemos que por lo menos tener los mismos costos que Brasil. Y desde Dreyfus tienen un master plan, si se llega a desarrollar el plan Belgrano, si llegan a revitalizar todas las vías, ¿tienen intenciones de invertir a la vera de las vías? A la vera de las vías, conectar los puertos. Sí, tenemos intención de generar logística eficiente para toda esa región, con instalaciones buenas, eficientes, que carguen rápido, digamos, de vuelta, mirar a los que lo hicieron bien y tratar de imitarlos para que acá los costos sean los que tienen que ser, y el productor, y sobre todo que haya competencia, ¿no? Porque en la medida que haya una planta nuestra y otra de algún otro competidor cerca, vamos a lograr mejores precios para el productor y que siempre más. Sin duda. ¿Cuál es en la logística, ¿no? Que muchas veces el productor no lo vislumbra, no lo tiene dentro de su análisis? ¿Cuál es el costo que más impacta? ¿El flete terrestre? ¿O los costos? Sin duda el flete terrestre. El flete terrestre para un productor, depende de dónde, ¿no? El tipo que está de repente cerca, pero para un productor de las regiones estas del NEA y del NOA,
el flete terrestre representa casi un 25% de todos sus costos. Es enorme, con lo cual tenemos que... Y tiene potencial de bajar mucho ese costo de flete. Y si baja mucho, el productor argentino, que aparte es rápido, va a sembrar más, y eso le va a dar vida a toda esa región, que es lo que necesita, ¿viste? Claro, o la otra alternativa es como la que se llevó adelante en la zona de Córdoba, de Río Cuarto, donde el flete del maíz era también muy alto, También. y empezaron a transformarlo, ¿no? Por supuesto. Ahí nació Bio4, Bioeléctrica, tantos emprendimientos, ¿no? Totalmente. Bueno, eso es otro tema que hablamos con el presidente y que, bueno, vos sabés porque lo ha dicho varias veces. Él dice, la Argentina tiene que ser el supermercado del mundo. Bueno, es un esfuerzo importante, pero creo que podemos hacerlo. Agregarle, digamos, en vez de exportar... El producto de soja hay veces que hay gente que dice no tiene valor agregado. Tiene un montón de valor agregado, porque, viste, es... Pero si podemos, además, en los últimos eslabones, transformar eso en carne, o en biodiesel, o en lecitina, o en... Bueno, tantos productos que salen de la soja. Bueno, evidentemente vamos a exportar productos con más valor, con menos volatilidad también, ¿viste? Porque cuando vos mirás lo que se mueven los commodities y lo comparás contra algunos productos industriales, vas a ver que tenés menos vaivenes. Claro. Y además diversificás los destinos, ¿viste? Y eso también es muy importante. Venderle poroto significa venderle a China. En cambio, cuando vas a vender harina de soja, ya tenés 80 países que te compran. Sin duda. Luis, a nivel regional, ustedes también tienen plantas en Brasil, ¿no? También, sí. ¿Y puertos en Brasil tienen? También tenemos. ¿En qué lugares? Tenemos en Paranaguá, tenemos en Santos y tenemos en el norte un puerto que ya concesionamos y hay otro puerto que estamos construyendo ahí cerca del Amazonas. Cerca del Amazonas. Sí, sí. ¿Y en Paraguay tienen? En Paraguay tenemos un puerto en Villeta, que es al sur de Asunción. Y tenemos, bueno, ahí en Paraguay tenemos barcazas también y tenemos una planta también de molino. ¿Son los únicos 3 países o hay algún otro que tiene también? No, bueno, Brasil, Paraguay, en Argentina. Uruguay tenemos algunas plantas de acopio. Ah, acopio. Sí. Y bueno, ¿Y por dónde sale esa mercadería? La mercadería de Uruguay por Montevideo. De Uruguay sale, no, por Palmira y por Montevideo. Ah, por Palmira. Por Palmira principalmente, Ajá. por Montevideo también. Ajá. Pero bueno, es una escala mucho más chica, ¿no? Dreyfus es una empresa multinacional, ¿no? Digamos, tienen fuerte presencia en Latinoamérica y son los grandes jugadores de trader. ¿En qué ranking está hoy aquí en Argentina? ¿Dentro de las número 2, número 3? Sí, depende, ¿viste? Porque, bueno, hay jugadores locales muy importantes también en la Argentina, ¿viste? Que a veces se abre de las empresas extranjeras, pero acá Aceitera General Dehesa o Vicentín son jugadores muy importantes, sobre todo en los últimos años. ACA también, más que ACA, sí. Vicentín y AGD están arriba de ACA, pero bueno, ACA también es otro jugador, por supuesto, las cooperativas muy importantes. Nosotros estamos entre puestos 2, 3, dependiendo del año, alguna vez 4. Junto a Cargill, Toepfer. Sí, junto a Cargill te diría que soy el que mueve más volumen. Sí. Bunge, nosotros, Aceitera General Dehesa y Vicentín te diría que estamos ahí peleando el segundo puesto, depende del año, ¿no? Bien, y Toepfer también. Toepfer, bueno, viste que Toepfer y ADM ahora son una... Si sumás los dos, sí, ellos también tienen una participación muy importante. Igual que, bueno, ahora la otra concentración que hubo fue Noble y Nidera, ¿no? Viste que Noble y Nidera fueron los dos comprados por Cofco, que es una empresa china. Sí. Y bueno, cuando sumas Noble y Nidera también... ¿Cómo ven desde Dreyfus este avance de China en Sudamérica? No, lo vemos como algo razonable y bueno, en un mundo globalizado es lógico que... Porque es el principal comprador de soja, ¿no? Por supuesto. Digo, en el negocio, en el trader, ver que ellos mismos están buscando. Sí, bueno. Sí. Es una amenaza, pero bueno, es la realidad del mundo globalizado y uno tiene que sacar de las situaciones estas oportunidades también. Sí, es nuevo, ¿no? Porque, como bien decís, hace 120 años que está Dreyfus aquí en el mundo comercializando granos y cereales y oleaginosos. Sí. Lo de China es nuevo. Lo de China es nuevo, pero bueno, hay que ayornarse y hay que ver en todo oportunidades y ver cómo... Porque justamente yo lo que creo que independientemente de Dreyfus o no, cuando hay un cambio de situación, eso te obliga a ser más eficiente. Y eso es justamente y a repensar muchas cosas también, ¿no? Y a repensar muchas cosas. Por supuesto, pero tenés que afilarte. Y yo me acuerdo, en muchos años,
cómo fue mutando el negocio y cómo, digamos, un cuentito muy corto. Nosotros en General Lagos, que es uno de nuestros puertos, fuimos uno de los primeros en poner una secadora en el puerto. Sí. Cuando pusimos una secadora, muchos decían, ¿una secadora para qué? Y bueno, claro, la secadora era para que muchos productores o acopiadores de la zona, en vez de parar en una plantita a secar, venían directamente al puerto y había un flete corto que se ahorraba. Sí. El día que hicimos eso, duró poco nuestra ventaja contra otros, porque rápidamente nuestros competidores también pusieron una secadora. Claro. Cuando vienen barcos más grandes, todos ponen barcos más grandes porque el flete es más barato. Y bueno, creo que acá cuando viene la competencia nos obliga también a afilarnos para seguir siendo competitivos y eso es una de las bondades de la competencia. ¿Y qué mercado visorás así como el de China que se avanzó fuertemente, ¿no? Como un mercado demandante de la ginosos? ¿Qué mercado visorás que va a seguir el camino de China? India en su momento también apuntaba a ser un mercado importante. Sí, totalmente. Yo creo que toda Asia, ¿viste? Porque Toda cuando Asia. sumás, ¿viste? Países, Vietnam, ¿viste? Y eso es una de las cosas buenas, porque en realidad también es peligroso depender de un solo destino. Absolutamente. Por eso, ¿viste? Yo te decía antes, agregarle valor no solo es vender un producto con mayor trabajo y precio, sino que también te quita esa amenaza de depender de uno solo. Sí. Eso es muy importante. Yo veo que, bueno, tenemos un cliente muy clásico nuestro que es Europa, ¿viste? Sí. Europa es un cliente muy importante, histórico. Y bueno, yo veo que crece Asia, sí, no solo China, sino que el resto de los países, incluido, como decís, India. India, el principal comprador de aceite argentino es la India. Ajá. Y por lejos. Digamos, ¿Aceite de soja? Sí, nosotros le vendíamos mucho a China, como te decía hace un rato, y bueno... China, Poroto le vendemos. Le vendemos poroto porque China también en este juego de industrializar le está dando, si querés, incentivos a la industria a instalarse en China. Y bueno, Claro. creo que parte de la publicidad justamente que tiene que jugar la Argentina es esta, decir, bueno, industrialicemos nosotros y veamos cómo hacemos para venderle a los chinos pollos o carne o pescados o, ¿viste? Productos como industriales, agroindustriales y menos poroto. O, bueno, busquemos otros destinos que sí nos compren esos productos. ¿Dreyfus tiene en China plantas? ¿O Tenemos tiene puertos? plantas, sí. ¿Acopios? Puertos no. Tenemos alguna planta de molienda de soja. De molienda de soja. Sí. Para que llevan poroto, lo muelen allá y... Sí, competimos allá. Bueno, no solo Argentina, ¿no? Allá van los porotos de todo el países mundo, también. tal cual. Claro. Y entregan allí Sí, vendemos algo de harina. alguna Pero bueno, harina, pero no tenemos su una... producto. Pero tiene otra escala que lo que tenemos acá en Latinoamérica, la verdad. Y deben estar todas en China, porque me parece que es como una condición de que invertí por una plantita al menos para... Sí, pero es otra escala. Acá creo que tenemos un potencial de venderla al mundo, ¿viste? Entonces, bueno. Días pasados hablaba con Alberto Rodríguez y que me decía que las plantas, la escala de las plantas en Argentina no está en ningún lado del mundo. Sí. Que tenemos una escala muy, muy alta y de alta tecnología. Es así. ¿Es así? Sí. Acá tenemos una gran bendición que es un río que llega hasta el corazón productivo del país. Claro. Que eso nuestros países competidores no lo tienen. Es decir, nosotros tenemos a 300 kilómetros a la redonda de nuestros puertos una producción enorme de soja. Sí. Y eso hizo que hubo, creo que un hito muy importante, que fue una ley de puertos, que hizo que hubo inversiones privadas enormes en puertos a la vera del río, y automáticamente se empezaron a construir plantas apuntando a la exportación en los mismos puertos y que tienen enorme escala, como te dijo Alberto. Y efectivamente tenemos plantas muy eficientes y al lado de esa planta de aceite se hizo una de biodiesel, y al lado de la biodiesel una de lecitina, y al lado de la lecitina una de glicerina, con lo cual, al final, si vas a alguna de esas plantas, y te invito a verlo por Google Earth, aunque sea, y a la gente creo que es interesante ver, cómo hay verdaderos polos agroindustriales, parques industriales, yo diría, en cada uno de estos puertos, porque, bueno, yendo al más grande, que es Terminal 6, que no es nuestro, es un competidor, pero creo que hay 6 o 7 fábricas ahí en Terminal 6, una al lado de la otra. Hay 2 de soja, de aceite, después está la lecitina, y eso, bueno... es único. Es único, pero además, como te dijo Alberto, genera eficiencias, y es lo que tenemos que lograr, porque al final, en toda esa escala,
hay una rebaja de costos y hay un mayor poder de compra para que el productor reciba un mejor precio. Sin duda. Al final lo que queremos es que haya más producción, ¿no? Sin duda. Bueno, éxitos, ¿eh? Ojalá que Dreyfus pueda todas esas inversiones que anunció el presidente concretarlas a la brevedad. Ojalá, y bueno, la verdad es que nosotros estamos entusiasmados porque creemos que la Argentina tiene mucho potencial, hay muchas cosas para hacer, no hay que, sobre todo en este tema de logística que hablamos, pero realmente vemos una perspectiva de crecimiento de cosechas importante y bueno, de agregado valor también. Creo que son dos polos que hay que trabajar mucho. Centrales. Gracias, Luis. Gracias a vos. Un gusto. Luis Ubizarreta, presidente de Carvio, la Cámara Argentina de Biocombustibles y director de Relaciones Institucionales del Grupo Dreyfus, aquí en el Diario Agroempresario.